¿Y si las primeras palabras que aprendimos a escribir no contaran un principio, sino una advertencia? La voz que abre esta historia no es la de un mito que pretende convencer, sino la de quien encuentra una huella de barro, una huella dactilar aún visible después de 6000 años, y siente, al tocarla con la mirada, que algo en ese surco quiere decirnos que hubo otro tiempo antes del nuestro. Esa huella, marcada sobre una tableta de arcilla, se convirtió en la llave para leer fragmentos de un mundo que los sumerios llamaron, en sus propios signos, la restauración de lo que fue antes. En las llanuras al sur de la actual Bagdad, donde el Éufrates y el Tigris retuercen su curso en meandros antiguos, surgieron ciudades que parecían ya completas desde su aparición en el registro arqueológico. Uruk con sus muros y templos, Eridu, el lugar que la tradición señala como la primera ciudad, Nippur, centro religioso y archivo de decretos, Shuruppak, nombrada en relatos de inundación, y Kish, con su dinastía temprana. Bajo la arena y el limo, arqueólogos del siglo XX levantaron montículos que, al ser excavados, llevaron a luz miles de tabletas de arcilla. Cada pedazo de barro constituye un fragmento de voz, listas, cuentas, poemas, contratos, observaciones astronómicas, medidas de campo, instrucciones rituales y, en ocasiones, palabras que parecen mirar atrás a algo que había sido y fue reconstruido. Las excavaciones tuvieron nombres propios que hoy son parte de la historia de la arqueología. Sir Leonard Woolley, que dirigió excavaciones en Ur y descubrió capas que hablaban de destrucción, incendio y sedimentos líquidos, entre ellas una capa de limo que dejó una marca visible entre estratos de ocupación. Paul Haupt, Julius Wellhausen y decenas de técnicos y escribas anónimos que etiquetaron tabletas, las guardaron en cajas, las fotografiaron. Los archivos de museos, el Museo Británico, el Museo del Cercano Oriente Antiguo en Berlín, conservan tabletas numeradas, como Plimpton 322, clasificada entre los textos matemáticos. VAT 4924, parte de las colecciones de Nippur. Miles de fichas que hoy permiten reconstruir no un relato completo, sino una conversación a pedazos. Lo que hoy sorprende no es solo la cantidad, sino la calidad de ciertas operaciones intelectuales. Desde sus primeras capas de escritura, aparecen cálculos que revelan un manejo sistemático del número, el uso del sistema sexagesimal, una base de 60 que pervive todavía en nuestros 60 minutos y 360 grados, tablas de reciprocales y de raíces cuadradas, problemas que muestran una geometría aplicada. En una pieza particular, la conocida como Plimpton 322, hay una lista que los matemáticos modernos han interpretado como una tabla de triángulos rectángulos, un conocimiento que sugiere recetas simultáneas de medida y de abstracción. No es que los sumerios se despertaran una mañana con todo resuelto. Lo extraño, para quienes esperan un progreso lineal, es que esos procedimientos aparecen ya desarrollados en las capas más tempranas documentadas. Igual asombro produce la astronomía inscrita en arcilla. Los textos que registran la periodicidad de Venus, observaciones precisas del movimiento de cuerpos celestes y tablas que permiten predicciones, muestran una sensibilidad extraordinaria al cielo nocturno. Hay registros que, interpretados por los astrónomos modernos, remiten a ciclos que solo se evidencian con observaciones sostenidas, ciclos de sinodias y conjunciones, y a un manejo de la precesión en estado germinal en ciertos listados de eras. No siempre existe consenso sobre cómo leer exactamente cada nota, pero la presencia de observación metódica es innegable. Una práctica continua en la que los templos funcionaban también como observatorios y las escuelas de escribas eran centros de transmisión del saber. Y junto a esos saberes técnicos están las palabras que relatan lo impensado. La frase traducida en varias tabletas como restauración, un verbo que, según las lecturas de los especialistas, designa no solo reparar lo roto, sino reinstaurar un orden anterior. En cierto texto, los signos que acompañan esa palabra parecen enlistar oficios. Los constructores, los cantores, los artesanos, los escribas.
Los me o mi, escritos con signos que los acadios y los sumerios transmitieron, aparecen como códigos o ordenanzas que sostienen la estructura social y ritual. Esos me, en la lingüística de la Mesopotamia antigua, no son meras reglas técnicas, son atributos que definen las funciones y las responsabilidades de la comunidad. La palabra restauración reaparece como eco en diferentes contextos, en listas administrativas, en textos mitológicos y en inscripciones que parecen conmemorar la llegada de un conocimiento que solo puede ser transferido. Hay, sin embargo, cuestiones que tensionan todo intento de leer esas tabletas como una simple crónica. El idioma sumerio es por ahora una isla. No encaja con las familias lingüísticas circundantes y, por su conservación ritual, pervive en estratos largos de tiempo en que otras lenguas cambian. Esa singularidad plantea una pregunta inevitable. ¿De dónde viene tanto saber en una lengua que no tiene par cercano? ¿Es posible que lo que llamamos sistema sumerio sea en realidad la restauración de prácticas y memorias transmitidas desde un pasado anterior, quizá perdido para siempre? Las capas del suelo responden a su manera. La estratigrafía, esa disciplina que lee la historia como capas de una tarta sedimentaria, muestra en sitios como Uruk o Churupac interrupciones. Entre niveles de ocupación hay depósitos de limo o arena que en determinadas zonas fueron interpretados por los excavadores como evidencia de algún tipo de inundación o evento de transporte masivo. Uli, en su trabajo, interpretó una capa oscura y compacta en Ur como producto de un gran evento que causó destrucción. Años después, otros equipos matizaron sus conclusiones y mostraron que los eventos locales pueden obedecer a causas diversas: crecidas estacionales, modificaciones del curso del río o episodios puntuales de sedimentación. Algunas propuestas geológicas más amplias, como la hipótesis del Black Sea, que plantea un cambio dramático del nivel del Mar Negro hace miles de años, o los modelos de abulsión fluvial y rupturas de diques glaciares, ofrecen escenarios que podrían explicar fases de cambio ambiental. Debe subrayarse que estas son hipótesis geológicas, modelos plausibles, útiles para pensar la relación entre sedimentación y memoria cultural, pero lejos de constituir una prueba única. Mientras tanto, en las tablillas aparece un repertorio narrativo que en forma y fondo rememora una separación entre dos tiempos. Un tiempo anterior con duraciones míticas y reinados casi míticos, y un tiempo posterior marcado por reset civilizatorio. La llamada lista de reyes sumerios es uno de esos artefactos que conmueve por su estructura. Nombres de reyes con reinados expresados en números que, en varios casos, alcanzan cifras inusitadas, miles, decenas de miles, en una longitud que desafía cualquier expectativa de longevidad humana. Algunos expertos han propuesto, con cautela, que esas cifras se interpretan mejor como medidas simbólicas, quizá vinculadas a ciclos astronómicos o a mecanismos de cómputo expresados en unidades que hoy traducimos como años. Aquí emerge otra posibilidad: que la lista, lejos de ser una genealogía literal, actúe como una memoria codificada, una manera de fijar épocas y ciclos en términos que los escribas y los sacerdotes comprendían. Si la lista está leyendo tiempos celestes en lugar de edades humanas, entonces la línea entre mito y cronología se vuelve una línea de trabajo. Una cifra no es solo un número, sino un umbral de significado. En las reconstrucciones imaginadas por los arqueólogos y por quienes se apasionan por la antigüedad, esos textos juegan el papel de glosas entre lo cotidiano y lo cósmico. En algunos pasajes de la literatura sumeria, un personaje central recibe instrucciones para salvar, no solo vidas, sino saberes, preservar genealogías de oficios, custodiar las transportar listas de técnicas y rituales. Los relatos de Ciusdudra, luego confundido en variantes con Atrahasis y con el Noé bíblico, según las tradiciones comparadas, narran un diluvio que enmarca una decisión divina de reiniciar. En ellos, la preservación del linaje humano va acompañada de la preservación del conocimiento. Estos textos no deben ser leídos como crónicas científicas, sino como testimonios culturales que ponen en tensión la memoria colectiva ante eventos de desastre. Al mismo tiempo, la tangibilidad del registro arqueológico obliga a la prudencia.
Las tabletas son objetos materiales, con huellas digitales, inclusiones de paja, marcas de horno, correcciones. Cada tableta nos recuerda que estamos ante una práctica humana de archivo y colegio. Los escribas copiaban, corregían, discutían. Los textos podían ser fórmulas repetidas en escuelas, ejercicios matemáticos para aprender a medir, o relatos que circulaban en versión fija para reforzar identidades comunitarias. Cuando encontramos la palabra restauración en listas administrativas, en himnos o en inscripciones reales, no debemos apresurarnos a afirmar que estamos ante la transcripción literal de una historia anterior. Podríamos estar ante un acto retórico, un modo de legitimar un poder que se reivindica como herencia. Pero la tensión entre lo que las tabletas muestran y lo que la imaginación anhela se convierte en el núcleo de la investigación. Ante la evidencia técnica, las tablas astronómicas, la Plimpton 322, las cuentas sexagesimales, tenemos una constatación: comunidades con una tradición de observación y cálculo. Ante las narrativas míticas, Siusudra, Atrahasis, tenemos un archivo moral y ritual sobre catástrofe y restauración. Ante la estratigrafía, tenemos indicios de eventos ambientales que dejaron huellas. Combinar estos elementos no es obligatoriamente forzar una lectura mítica hacia la realidad empírica, sino buscar las intersecciones plausibles donde memoria, catástrofe y transmisión del saber pueden haberse encontrado. Una precisión necesaria. Existen interpretaciones modernas que llevan estas conexiones mucho más lejos que los datos mismos. En el siglo XX surgieron propuestas que leen a los Anunnaki, dioses y seres del panteón mesopotámico, como actores no mitológicos, elevándolos al rango de visitantes de otro origen. Zecaria Sitchin y otros autores contemporáneos promovieron la idea de que ciertos pasajes y símbolos prueban una intervención externa en la historia humana. Esa lectura ha sido, efectivamente, popular en ciertos públicos por su capacidad narrativa y por su brillo especulativo. Pero es imprescindible decirlo con claridad: la mayoría de los especialistas rechaza esas interpretaciones, señalando errores de traducción, supuestos anacrónicos y la ausencia de evidencia arqueológica que sostenga afirmaciones de contacto extraterrestre. Presentar esas teorías como demostradas sería violar el método que dejamos en esta investigación. Las teorías alternativas deben ser tratadas como tales, etiquetadas como hipótesis controvertidas y discutidas en términos de su plausibilidad y sus falencias. Así, la historia que se desprende de las tabletas exige una doble lectura: por un lado, la rigurosa del material; por otro, la poética del relato. Ambas se encuentran en un punto nodal: la palabra restauración, a menudo escrita en el marco de actas oficiales y en himnos, sugiere un gesto colectivo, un proyecto de recuperación. Si la restauración refiere a la reactivación de oficios y demés, el acto implicaría no solo la reparación física de templos o canales, sino la reconstitución de un archivo de técnicas y saberes. Esto explica por qué la memoria de artesanos específicos, músicas y fórmulas rituales aparece tan insistente en los textos. Son, en efecto, los pilares que definen una civilización. Un sentido práctico acompaña a esa hipótesis. En sociedades antiguas, la continuidad de una técnica era un asunto de supervivencia. Conservar el conocimiento de irrigación, de construcción de arados, de tejido o de metrología equivalía a asegurar la capacidad de producir alimentos, de levantar estructuras y de mantener legitimidad. La restauración sería entonces tanto un discurso de legitimación política como una estrategia real para sostener la vida colectiva. Leer la lista de oficios junto a la lista de mes no es un capricho filológico, nos coloca frente a la idea de que los sumerios consideraban al saber como un conjunto de cosas, atributos, prerrogativas que podían perderse y que por ello debían ser reestablecidas. Dentro de este panorama, conviene detenerse un momento en cómo se registraba el saber. La arcilla, moldeada con la punta de estiletes vegetales, no es un soporte ligero. Su fortaleza es su debilidad. La cerámica y la arcilla se conservan, pero también se fragmentan. Muchas tabletas han perdido sus bordes o han sido rehechas. Los escribas practicaban la copia sistemática. Un texto se reproducía en múltiples tablillas para su enseñanza y su archivo. Aquí radica otra evidencia de complejidad. La repetición de ciertas fórmulas en múltiples copias revela que existía claramente un programa de transmisión. No eran voces aisladas, sino una tradición escolarizada.
Y sin embargo, en medio de esa tradición hay signos de ruptura. Los estratos que muestran una capa de limo entre niveles de ocupación son un recordatorio material de que la continuidad no es una regla eterna. Cuando una comunidad pierde sus archivos o sus archivos quedan enterrados bajo sedimento, la restauración no es un gesto simbólico, sino un acto de supervivencia práctico. Los relatos míticos entonces encuentran su sentido. El diluvio, la inundación, la catástrofe que borra y que obliga a recomponer no es solo una metáfora de pérdida, sino una memoria cultural que enseña cómo restituir lo esencial. Que esa memoria sea ritualizada a través de himnos y listas no la hace menos real en su efecto social, funciona como guía para la recomposición. Sobre estas bases, la narración se bifurca en líneas que iremos siguiendo en este viaje. Una línea técnica que explora las anomalías matemáticas y astronómicas. Una línea arqueológica que escudriña estratos, excavaciones y materiales. Y una línea textual que analiza relatos míticos y su papel en la transmisión de la restauración. Cada una de estas líneas plantea preguntas y abre posibilidades. No todas confluyen en una sola verdad única, pero todas juntas forman el mapa de una hipótesis central. Las tabletas sumerias nos hablan de un mundo olvidado antes de un gran evento, una especie de antes del que solo quedan ecos, y sobre todo del esfuerzo sostenido por restaurar el orden de la vida a través de la preservación del saber. Si te interesa la historia que se sitúa en la frontera entre mito y ciencia, dale like y suscríbete para acompañar este recorrido por las capas del tiempo. Retomemos la ruta. Para entender por qué los textos astronómicos y matemáticos resultan inesperados, conviene acercarse a ejemplos concretos. Plimpton 322 es una tableta que, por su contenido numérico, interpela a quienes suponen que las matemáticas avanzadas emergen solo en contextos griegos o helenísticos. Fechada dentro del amplio rango de la historia mesopotámica antigua, Plimpton contiene una lista de números que los estudiosos modernos han relacionado con ternas pitagóricas. Combinaciones de números enteros que describen dimensiones de triángulos rectángulos. En la lectura más extendida, los autores de la tableta trabajaban con algoritmos prácticos para el campo y la construcción. En otra lectura, Plimpton sería una tabla teórica sobre relaciones numéricas. En cualquier caso, la pieza demuestra que la preocupación por relaciones geométricas y por procedimientos numéricos era parte del repertorio de los escribas. El sistema sexagesimal es otra clave que merece explicación. Los sumerios y sus sucesores en Mesopotamia organizaron el cómputo basándose en 60 unidades. Para una mente moderna, esa elección parece arbitraria, pero tiene ventajas prácticas. 60 es un número con muchos divisores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60, lo que facilita particiones y fracciones. Así, fracciones comunes, un cuarto, un quinto, un tercio, se logran sin recurrir a decimales repetidos. Este sistema se evidenció no solo en tablas administrativas, sino también en observaciones astronómicas y en la división del cielo. La supervivencia de este esquema en minutos y grados habla de su utilidad milenaria. La astronomía mesopotámica incorpora la observación sistemática de planetas. En textos que han sido comparados con los ciclos de registro posteriores, los confrontos entre el planeta y la Luna, las desapariciones y las reapariciones, crean un calendario de eventos que los sacerdotes observadores pudieron pronosticar. Detectar el ciclo de Venus no es trivial, exige observaciones extendidas durante años para distinguir su patrón. La presencia de este tipo de registros sugiere que hubo prácticas de observación mantenidas durante generaciones, institucionalizadas en templos y escuelas. Y si a esto sumamos la sugerencia de que ciertos números o listados, como los de la lista de reyes, pueden leerse en términos de ciclos astronómicos, aparece la idea de que tiempo humano y tiempo celeste fueron articulados de forma compleja. En este punto, la narrativa se espesa. ¿Se trata de un pueblo que creó, de la nada, un compendio de técnicas y observaciones científicas?
¿O estamos frente a una tradición que recupera conocimientos de un pasado que los mismos sumerios consideraban anterior? La palabra restauración invita a pensar la segunda posibilidad, que la sociedad no solo celebraba la continuidad, sino que explicitaba la restauración de un orden perdido. Si aceptamos la hipótesis de que algunos números en la lista de reyes representan ciclos celestes, no edades humanas, el mapa que emerge es el de una memoria cultural que codificó su pasado en términos de periodicidad astronómica. Quedan, por supuesto, nudos por desatar. La traducción de signos antiguos, la correlación entre estratos y textos, la datación relativa de tabletas, la interpretación de cifras arcaicas, todo ello requiere cautela. Las denominaciones de personajes míticos, Enki, Enlil, Anu y Nana, deben tratarse siempre en su doble condición, como figuras de culto y como portadoras de mensajes sobre relaciones de poder y conocimiento. Enki, por ejemplo, aparece en relatos como un dios que favorece la preservación del saber y la protección del hombre. Enlil, en fórmulas distintas, representa el poder que decide el destino de las poblaciones. El rol que estos nombres desempeñan en los relatos no puede transformarse en evidencia arqueológica, pero sí permite apreciar el mapa mental con el que los sumerios pensaron la restauración. La investigación entonces se organiza alrededor de un conjunto de evidencias: objetos, las tabletas, capas, la estratigrafía, textos, los relatos mitológicos y prácticas, la escuela de escribas. Combinar estos elementos exige un método que no sustituya los datos por la narración. Es por eso que cada afirmación será calificada según su grado de certeza: evidencia verificada, interpretación razonable o hipótesis controvertida. Mantener esa claridad epistemológica es parte del respeto por las fuentes y por el lector. En el próximo segmento de nuestra narración abordaremos con mayor detalle la lista de reyes y las interpretaciones numéricas que la han hecho objeto de debate. Examinaremos con atención estratos concretos de Uruk y Shuruppak y seguiremos el rastro de las Me como dispositivos de continuidad. Pero antes de avanzar hacia esos episodios, conviene registrar lo esencial. Frente a la arcilla, frente a las huellas y a las cifras, emerge una pregunta que no admite atajos. ¿Qué preservamos cuando restauramos? ¿Cuánto del pasado puede reconstruirse con fragmentos de barro y números? Y si la restauración fue una respuesta a la catástrofe, ¿qué nos enseña ese gesto sobre nuestra propia sociedad, donde el archivo digital convive con la fragilidad material? La historia que nos espera no pretende ofrecer respuestas definitivas, sino desplegar un mapa de preguntas fundadas. Preguntas que conectan estratigrafía y mito, números y memoria, técnicas y rituales. En cada una de esas aristas hay evidencia que podemos examinar y narrativas que podemos contrastar. Lo que está ya claro, y es la base sobre la que avanzaremos, es que las tabletas sumerias no son testimonios neutrales. Son actos de conservación, intencionales y políticos, que nos invitan a pensar un pasado que fue literalmente restaurado sobre ruinas y sedimentos. A partir de allí se abren rutas de investigación que tocan la arqueología, la astronomía histórica, la lingüística y la historia de la ciencia. Mientras la noche cae sobre las llanuras del sur y las ruinas se perfilan en la penumbra, una última imagen persiste: la tableta con la huella dactilar. No es una prueba última, pero sí un recordatorio físico de la proximidad humana. Al sostener esa imagen en la imaginación, nos volvemos conscientes de que quien escribió, calculó y cantó, lo hizo con manos semejantes a las nuestras. Y en esa continuidad humana, en esa traza de barro, reside la promesa y el desafío de la investigación: recuperar, con la máxima honestidad posible, lo que fue preservado por quienes, en un tiempo anterior al diluvio, se empeñaron en restaurar el mundo. La tableta con la huella dactilar se queda como imagen fija en la mente. Ahora que hemos asomado la mano a los archivos, conviene profundizar en los nodos que sostienen la hipótesis central. Empecemos por la pieza que más debates provoca entre historiadores y matemáticos: la lista de reyes sumerios y el extraño modo en que cifra los reinados. No se trata solo de nombres antiguos escritos en columnas. La forma de contabilizar el tiempo en esas líneas abre literalmente otra manera de leer la historia.
La lista de reyes reúne dinastías que, en muchos casos, se suceden de forma coherente con la arqueología conocida. Pero en sus tramos más arcaicos aparece un rasgo que desconcierta. Reinados expresados con números enormes, cifras que en la lectura literal exceden con mucho la expectativa humana. ¿Estamos ante exageraciones míticas? ¿O ante unidades no equiparables a nuestros años? Una interpretación responsable se mueve entre ambas opciones. Por un lado, la tradición historiográfica antigua suele usar la hipérbole para conferir majestad. Por otro, los descubrimientos en matemática y astronomía muestran que los sumerios pensaban en el tiempo también en términos celestes. Una lectura técnica propone que las cifras no aluden directamente a años humanos, sino a unidades que relacionan ciclos celestes. En la notación mesopotámica existe una tradición de métricas y de agrupaciones basadas en el sexagesimal, con términos específicos para grandes multiplicadores. Si se reinterpreta la numeración de la lista de reyes en esa clave, las cifras pueden transformar su sentido. Ya no marcan edades de reyes, sino periodos más acordes con observaciones astronómicas o con conteos rituales que articulan memorias largas. Esto lleva a pensar que la lista pudo funcionar como un mapa simbólico del tiempo, una manera de ubicar eras, no solo genealogías. Siempre con cautela, cabe proponer como una interpretación posible que algunos de esos números guardan correspondencias simbólicas con fenómenos celestes, ciclos de Venus, largos periodos de observación lunar o agrupaciones que remiten a la precesión de los equinoccios. Dicho de otro modo, lo que parece una edad monstruosa puede ser, en realidad, un indicio de que los escribas estaban codificando escalas temporales distintas, que conectaban el orden humano con ritmos celestes. Aceptar esta lectura no equivale a afirmar que hay una crónica literal de antigüedades suprahumanas. Significa, más modestamente, reconocer que el cálculo del tiempo y la memoria social podían alimentarse mutuamente. Para comprender mejor por qué estas interpretaciones tienen peso, volvamos a la matemática inscrita en arcilla. Plimpton 322, la tableta famosa entre los especialistas, exhibe una lista de números que se ha interpretado como una tabla de ternas pitagóricas. Si tomamos alguna de las lecturas más influyentes, esa tableta no es un manual escolar de medidas rústicas. Es un ejercicio sofisticado sobre relaciones numéricas que permiten resolver problemas de medida con exactitud. Los usos propuestos son diversos, desde aplicación práctica para mensurar terrenos hasta ejercicios teóricos que muestran un dominio reflexivo sobre la relación entre números y formas geométricas. En cualquier caso, Plimpton 322 prueba que los escribas manejaron métodos avanzados que hoy asociamos con desarrollos posteriores en el mundo griego. Otra pieza, menos célebre para el público general, pero clave en las colecciones de Nippur, es BAT 4924. No es una sola tableta con la clave, sino parte de un corpus donde mitos, listas y notas administrativas se entretejen. Entre esos fragmentos aparecen las fórmulas que relacionan oficios, funciones rituales y meros, es decir, los me, en un repertorio que fija lo que constituye la comunidad. BAT 4924 y otras tablillas de contextos administrativos recuerdan que la transmisión del saber en Mesopotamia no era un gesto esporádico, era una práctica institucionalizada con escuelas, maestros y ejercicios repetidos. Micro resumen. Hasta aquí hemos visto que la lista de reyes puede leerse tanto como genealogía como mapa simbólico del tiempo, que Plimpton 322 demuestra un nivel matemático avanzado, y que tabletas como BAT 4924 evidencian la escolarización y la repetición como herramientas de preservación. Estas constataciones colocan a la restauración, la reactivación de saberes, en el centro de la vida social. Avancemos ahora hacia la estratigrafía, donde la palabra de la tierra complementa la palabra escrita. Las capas sedimentarias que excavan los arqueólogos son el registro físico de episodios que la memoria reproduce en narrativas, inundaciones, erosiones, cambios en el cauce del río. Sir Leonard Woolley, en las excavaciones de Ur durante el siglo XX, interpretó una capa oscura que separaba niveles de ocupación como un depósito provocado por un gran evento, posiblemente una inundación. La interpretación de Woolley tomó fuerza porque esa capa aparecía asociada a restos humanos y materiales dispersos, como si una perturbación brusca hubiera alterado la secuencia de vida cotidiana.
Sin embargo, la lectura estratigráfica nunca es sencilla. La geología del delta mesopotámico es compleja. Los meandros cambiaron de curso, los diques y canales se obstruyeron o recrearon, el aporte aluvial varió con las fluctuaciones climáticas. Investigaciones posteriores matizaron la idea de un único gran diluvio universal en favor de episodios locales de sedimentación masiva, crecidas extraordinarias o colapsos de barreras naturales. Otros modelos, en un plano más amplio, proponen eventos de mayor escala. La hipótesis del Black Sea, por ejemplo, plantea que una entrada súbita de agua tras la desintegración de una barrera pudo alterar drásticamente las costas y las comunidades que las habitaban. Es importante subrayar que este último modelo es un marco posible y muy debatido. No constituye una comprobación directa del relato mesopotámico, pero ofrece una pieza de paisaje geográfico con la que pensar cómo una comunidad puede haber experimentado cambios traumáticos en su entorno. Cuando se combinan las evidencias, estratos, textos y prácticas, emerge una imagen consistente. Las sociedades del sur de Mesopotamia estuvieron sometidas a variaciones ambientales que en algunos momentos exigieron respuestas colectivas. Es en este punto donde la noción de restauración adquiere cuerpo. No es solo un imperativo discursivo, sino una política material. Restaurar canales, reconstituir plantíos, reactivar talleres y recuperar el archivo de técnicas son acciones que aparecen tanto en los documentos administrativos como en las narrativas míticas sobre la recomposición del mundo tras las aguas. Las historias de Ziusudra, Atrahasis o Utanapishtim, variante del Noé bíblico, insisten en el mismo gesto. La supervivencia de técnicas, oficios y saberes es tan central como la preservación de las vidas humanas. En estos relatos no solo se construye una embarcación para salvar seres, se encargan instrucciones para transportar músicos, artesanos, las listas de medidas y los cánones rituales. Esta matriz narrativa no confirma un hecho geológico, pero sí permite entender el sentido social de la memoria. Los mitos funcionan como manuales de acción colectiva. Plantean el cómo y el porqué de la restauración. Si la arqueología demuestra que las poblaciones reanudaron actividades complejas tras episodios de pérdida, entonces los mitos no son meras alegorías, son prácticas codificadas en forma de relato. Microresumen. La estratigrafía aporta indicios de perturbaciones ambientales. La arqueología muestra respuestas materiales. Los mitos registran la necesidad de preservar saberes. Juntos, estos dominios hacen plausible la idea de episodios que generaron esfuerzos conscientes de restauración. Llegamos inevitablemente a una discusión que atraviesa todo este campo, la figura de los Anunnaki y la lectura moderna que los transforma en visitantes foráneos. Zecharia Sitchin, entre otros autores, popularizó la idea de que los textos mesopotámicos describen seres de otro origen que trajeron conocimientos, minería extensa, ingeniería, dominio del metal a la humanidad. Esta interpretación ha ejercido un fuerte atractivo en el imaginario contemporáneo. Ofrece una narrativa simple y espectacular que conecta ruinas antiguas con explicaciones extraordinarias. Es imprescindible, con honestidad intelectual, separar con claridad los tipos de afirmación. La hipótesis de Sitchin se articula a partir de lecturas particulares de vocablos, de supuestos equívocos en las transcripciones y de una interpretación literal de los relatos mitológicos. La mayor parte de los especialistas en lengua sumeria, epigrafía y arqueología rechaza esas afirmaciones por varias razones. Lecturas problemáticas de los signos, ausencia de evidencias materiales que sostengan presencia tecnológica ajena a la capacidad humana de la época, y la tendencia a construir narrativas anacrónicas proyectando conceptos modernos sobre fuentes antiguas. Traducido a términos llanos, la hipótesis es una construcción atractiva, pero presenta fallas metodológicas significativas. Dicho esto, existe una lección útil en la popularidad de teorías como la de Sitchin. Ellas nos interpelan sobre la brecha entre lo que los datos realmente dicen y lo que la imaginación desea creer. En la frontera entre ambos hay sombras que piden ser aclaradas por la investigación. La tarea del historiador y del arqueólogo es precisamente esa: distinguir evidencia de deseo, coherencia de fantasía.
Señalar las limitaciones de Sitchin no equivale a cerrar la pregunta, obliga a formular hipótesis coherentes con las fuentes y con las capacidades tecnológicas conocidas de la región. Volvamos entonces a aquello que sí está bien documentado y que conforma un núcleo indiscutible: la función social de la escritura y la arquitectura como soportes de comunicación. Los zigurats, por ejemplo, no son solamente montículos monumentales. Son estructuras visibles desde la distancia, centros rituales y probablemente puntos focales de la comunicación pública. Desde su elevación se controlaba el calendario litúrgico, se anunciaban decretos y se vinculaba la ciudad al cielo. Que la construcción de un zigurat requiriera planificación, mano de obra especializada y técnicas de ingeniería confirma que las comunidades mesopotámicas desarrollaron protocolos complejos de organización. Los cylinder seals, esos pequeños cilindros grabados que imprimían imágenes en arcilla blanda, cumplen otra función clave: la administración. En un mundo sin firmas al modo moderno, los sellos certificaban identidad, autorizaron transacciones y reprodujeron símbolos de autoridad. Las escenas grabadas en miles de estos sellos son testimonios visuales de ideologías, oficios, cultos y a veces de préstamos culturales. Los sellos son, asimismo, archivos portables. En su iconografía se conservan motivos que circulan como repertorios de significado. Otra línea de evidencia que merece una reflexión es la lengua sumeria misma. Ser una isla lingüística no significa que el sumerio surgiera de la nada, sino que su parentesco con otras familias no es claramente estable. Aún así, el sumerio fue conservado como lengua de culto y administración durante siglos, incluso cuando otras lenguas, como el acadio, eran habladas cotidianamente. Este efecto es comparable en cierto sentido al latín en Europa medieval, una lengua que perdura en contextos rituales y administrativos mucho más allá de su uso hablada. Ese estatuto ritualizado contribuyó a la preservación de técnicas de escritura, fórmulas y cánones que forman parte del archivo vivo de la civilización. Micro resumen. Las pruebas sólidas del caso incluyen arquitectura monumental, zigurats, cylinder seals como registros administrativos y la persistencia del sumerio como lengua de archivo. Juntos, estos elementos confirman que la transmisión del saber fue institucionalizada, no fortuita. Hagamos ahora una pausa para contemplar la dimensión astronómica con mayor detalle. Hemos mencionado el ciclo de Venus y la precesión. Conviene explicar por qué esos conceptos interesan tanto a los estudiosos. Venus, por su brillo y por sus apariciones regulares, se convirtió tempranamente en objeto de seguimiento. El ciclo sinódico de Venus, el tiempo que tarda en reaparecer en condiciones semejantes en el cielo nocturno, es aproximadamente de 584 días. Con observaciones repetidas, los astrónomos antiguos pudieron notar patrones de desaparición y reaparición, conjunciones y oposiciones. Registrar esos movimientos permite prever estaciones propicias, determinar festividades e incluso asociar portentos celestes con eventos terrestres. La precesión de los equinoccios constituye otra escala temporal, pero de mayor amplitud. Es un fenómeno que afecta la orientación de los equinoccios a lo largo de miles de años. Su ciclo completo dura alrededor de 26.000 años. En los textos mesopotámicos aparecen referencias a eras y a periodos amplios que algunos investigadores han querido vincular a nociones protoprecesionales o a esquemas de calendario que incluyen grandes ritmos. Aquí la cautela es esencial. Afirmar que los sumerios conocían la precesión en el sentido moderno es excesivo. Sin embargo, reconocer que disponían de nociones de largo periodo, expresadas en cifras y términos rituales, sí es plausible. Una vez más, distinguir entre lo que es demostrado y lo que es sugerido. ¿Por qué estas observaciones importan para la hipótesis de restauración? Porque el tiempo cósmico ofrece un marco que la memoria humana puede utilizar para anclar su historia. Si los escribas expresaban periodos en términos que conectaban lo humano con lo celeste, entonces las cifras aparentemente fantásticas de la lista de reyes podrían ser modos de codificar eras. No es una lectura definitiva, pero sí una posibilidad razonable que conecta la matemática, la astronomía y la memoria política.
Llegado a este punto, conviene ofrecer otra precisión metodológica: el tratamiento de las hipótesis alternativas. En una investigación seria, no todas las explicaciones tienen la misma fuerza. Podemos agrupar las interpretaciones en tres grandes familias, cada una con su grado de plausibilidad relativa. 1. Explicación de continuidad y desarrollo local. Las innovaciones surgen en la región mesopotámica gracias a una cadena de invenciones acumulativas, con centros escolares y templos como nodos de transmisión. Esta hipótesis es la más prudente y está respaldada por una gran parte de la evidencia arqueológica. 2. Hipótesis de herencia-restauración. Plantea que los sumerios recuperaron y reorganizaron conocimientos procedentes de etapas anteriores de la región, quizá de comunidades que no dejaron registro escrito comparable. Esta lectura es compatible con la presencia de prácticas avanzadas desde fases tempranas y con la retórica de restauración que aparece en los textos. 3. Hipótesis especulativas de intervención externa. Incluye propuestas sobre contactos fuera de lo humano o préstamos de culturas avanzadas desconocidas. Estas interpretaciones pueden resultar atractivas, pero, salvo excepciones muy concretas respaldadas por evidencia material, suelen carecer de sustento sólido y por ello se sitúan en el extremo más controvertido del espectro. Clasificar las ideas de este modo no es un gesto de censura, es una herramienta para evaluar la fuerza de las hipótesis frente a los datos. En el mejor de los casos, la historia escribe su narrativa combinando elementos de las tres familias, pero siempre priorizando la evidencia verificable. La reflexión nos conduce, entonces, a una cuestión ética y práctica: la fragilidad del archivo humano. Los sumerios preservaron lo que pudieron, copiaron textos, guardaron listas de oficios y consagraron nombres de artesanos. Eso funcionó durante siglos, pero fue insuficiente para evitar transformaciones profundas. Nuestro mundo, que confía hoy en redes digitales y en centros de datos, no está más protegido que el de aquellos escribas. El polvo, el agua, el fuego y el abandono destruyen colecciones. La lección de la restauración antigua es también una advertencia moderna. Las sociedades que pierden su catálogo de saberes arriesgan su capacidad de reacción ante las crisis. Las implicaciones contemporáneas se leen en dos direcciones. Por un lado, existe la dimensión académica. La investigación debe redoblar esfuerzos de catalogación, digitalización crítica, con metadatos que no quemen contextos, conservación física y cooperación internacional para repatriar y preservar artefactos. Por otro lado, hay una dimensión cívica y cultural. La comprensión pública de la historia necesita herramientas para distinguir hechos de ficción, métodos de comprobación de relatos seductores y una pedagogía que enseñe la complejidad de la evidencia. Antes de avanzar hacia el cierre, conviene dedicar unas líneas a la figura de Enki y al papel que, en los relatos, ocupan los dioses en la preservación del saber. Enki suele presentarse como el dios benefactor, quien ofrece la inteligencia para construir y el auxilio para la supervivencia humana. En diversas versiones del mito, Enki actúa como protector de la humanidad y como transmisor de conocimientos, desde las artes hasta los secretos rituales. Su rol, en términos sociales, podría entenderse como la personificación de la función que los templos y las escuelas cumplían en la realidad: custodiar, enseñar y legitimar. Enlil, por contraste, encarna el poder que impone límites y ordena el destino político. Estas polaridades mitológicas reflejan tensiones sociales reales, entre el saber técnico y la autoridad que regula su uso, entre la innovación y la conservación. También merece atención otro componente tangible: los oficios que aparecen listados en las tablillas. La reiteración de carpinteros, herreros, tejedores y cantores indica una economía diversificada, donde los conocimientos especializados eran imprescindibles. Estos oficios no se improvisan, se transmiten por aprendizaje largo, por prácticas estandarizadas y por sistemas de medidas compartidas. Aquí reaparece la palabra me en su sentido más material, no solo como mandato ritual, sino como paquete de competencias, reglas y estándares que sostienen una sociedad técnica. Proteger esos me equivalía a proteger la infraestructura básica de la vida comunitaria.
En el tramo final de este viaje, es necesario confrontar la pregunta que dio inicio a la serie. ¿Qué nos dicen, en conjunto, las tabletas sumerias sobre un mundo olvidado antes del diluvio? La respuesta ha de ser equilibrada. Las tablillas no nos entregan una película completa de un pasado perdido. Nos ofrecen fragmentos que, combinados, constituyen un archivo coherente de prácticas, recuerdos y saberes. En esos fragmentos hay indicios de restauración, de esfuerzos colectivos por recomponer lo esencial tras episodios destructivos. Hay, además, evidencia técnica de un nivel de complejidad que obliga a reconsiderar nociones simplificadas de progreso. Pero, al mismo tiempo, la evidencia no respalda lecturas que transformen mitos en pruebas literales de catástrofes universales, ni que conviertan a los dioses en visitantes de otro mundo. Aceptar esas limitaciones no empobrece la maravilla del hallazgo, la realza. Saber que comunidades humanas, con arcilla y estilete, organizaron programas de enseñanza, registraron ciclos celestes y declararon la restauración de sus mesies, nos acerca a la persistencia del ingenio humano. También nos recuerda la responsabilidad que tenemos hoy, conservar, interpretar con rigor y transmitir sin desvirtuar para que las futuras generaciones no solo hereden datos, sino el sentido de por qué esos datos importaron. La imagen final vuelve una vez más a la tableta con la huella. Pensemos en ella como en un espejo invertido. La huella nos devuelve la humanidad de aquellos que escribieron, manos que calcularon, que sellaron acuerdos, que entonaron himnos. Del otro lado del espejo, la tableta contiene una proposición ética. La restauración no es solo un acto pasado, sino una práctica posible. ¿Qué elegimos preservar? ¿Qué sabemos que merece ser copiado, catalogado, enseñado? En esa inquietud reside la continuidad entre aquel mundo enterrado y el nuestro. Al terminar este recorrido, conviene dejar abiertas las preguntas que sostienen la investigación. ¿Hasta qué punto las listas numéricas codifican conocimiento astronómico? ¿Qué proporción de la restauración fue discurso de legitimación y qué porción política práctica? ¿Puede la arqueología encontrar, algún día, evidencias materiales de procesos de transmisión anteriores a la escritura sumeria que expliquen la presencia repentina de técnicas complejas? La ciencia y la arqueología avanzan a través de estas preguntas, de la excavación detallada, de la lectura cuidadosa y del diálogo crítico entre disciplinas. Si algo pide la evidencia, es humildad, comprender que nuestros relatos son mapas provisionales, que las interpretaciones cambian con nuevos hallazgos y que la historia antigua es un campo en permanente reorganización. Pero pedir humildad no implica renunciar al asombro. Las tabletas sumarias nos interpelan, nos invitan a mirar hacia atrás y a reconocer que, antes de un diluvio, sea este literal, regional o simbólico, hubo manos que decidieron no dejar que todo se perdiera. Esa decisión de preservar, copiar, restaurar, educar y escribir es el hilo que une el pasado remoto con nuestro presente. Hoy, cuando cerramos este capítulo del viaje, la invitación no es a elegir entre mito y ciencia, sino a relacionarlos con honestidad. Ver el mito como forma de memoria social y la ciencia como instrumento de comprobación. Entre ambos hay una zona fértil donde las tabletas, los sedimentos y los sellos dialogan y nos cuentan una historia compleja y profunda. Antiguas tablas sumerias revelan, en ese sentido, un mundo que no estuvo completamente perdido. Estuvo medio visible, a veces enterrado y a veces restaurado por manos, que entendieron que el saber es la casa que hay que reconstruir después de la tormenta. Si esta investigación te abrió nuevas preguntas o te sorprendió, comparte este video y déjanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hipótesis te parece más plausible. Ayuda a que esta discusión sobre memoria, restauración y preservación llegue a otros curiosos del pasado. Mientras la cámara se retira de la tableta, deja ver otra vez esa huella, ahora iluminada con un contraluz que destaca sus surcos, queda una última escena para contemplar. Sobre una mesa de madera, junto a una pila de tabletas, un aprendiz traza con su estilete las primeras líneas de una nueva tabla. La imagen sugiere continuidad, las manos siguen trabajando, aprendiendo, restaurando.
Y en ese pequeño gesto reside la lección que las antiguas tablillas nos legaron. La historia no se mantiene sola, la conservan quienes, generación tras generación, eligen recordar.